Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes Gladys, Franco también, un gusto siempre compartir una vez al mes por lo menos acá con ustedes. Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gladys? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá y hablar un poquito otra vez de lo que es el mercado de capitales local. Ya estábamos reclamando eso, como que una vez al mes, pudiendo tener más datos, más veces al mes de un sector que está en pleno desarrollo en nuestro país. Y sobre todo con la dinámica que estamos teniendo en el mercado de valores, Gladys, yo creo que amerita empezar a tener mucho más contacto y mostrar mucho más de lo que estamos haciendo en el mercado de capitales en su totalidad. Bueno, hoy nos traen los caballeros números ya al segundo cuatrimestre del año en lo que es el mercado de capitales, así que estamos atentos a la presentación. Sí, Gladys, así mismo, vamos a hablar un poquito de lo que fue el segundo cuatrimestre en la bolsa. La primera gráfica nos va a mostrar un poquito, nos separa por barras, ¿verdad? Vemos la barra lila, que estamos hablando del primer cuatrimestre, el segundo, que es la amarilla, y después tenemos la gris, que es el tercero, ¿verdad? En este caso, en 2023, tenemos hasta el segundo cuatrimestre, que es el periodo entre mayo y agosto. Podemos observar ahí, estamos hablando de volumen, solamente para aclarar eso, podemos ver que en el 2023 se alcanzó un volumen negociado de 12.8 billones de guaraníes. Si nos fijamos un poquito respecto a 2022, tenemos casi un 100% o 91% de aumento. O sea, es bastante considerable lo que en realidad aumentó el volumen en este segundo cuatrimestre con respecto a los anteriores. Inclusive podemos ver el 2021, que fue año récord para la bolsa, ¿verdad? Que tenemos 8 billones de guaraníes contra 12,8 billones. O sea, se puede ver ese aumento sustancial en realidad en el volumen. Y prácticamente, no es prácticamente, sino que de hecho el 2022 ya ha sido superado con estos números. Bueno, qué interesante también poder contarle a la audiencia y recordarle un poco los conceptos básicos de a qué nos referimos cuando hablamos de los negocios en la bolsa. Correcto, en ese sentido, Gladys, siempre aclaramos nosotros que los volúmenes de negociación o cuando nosotros hablamos de volumen de operaciones, estamos hablando de todas las compras y ventas de títulos. Cuando decimos títulos estamos hablando de bonos o de acciones de empresas que acuden al mercado de capitales a levantar capital para financiar sus proyectos. Y por el otro lado, los inversionistas que compran estos bonos o estas acciones para obtener rentabilidad. Entonces, dentro de esa dinámica de lo que es el mercado de capitales, ver que la plataforma de negociación que tenemos en la Bolsa de Valores cada vez está trayendo tanto más emisores como más inversionistas, obviamente genera una buena perspectiva acerca de lo que es el desarrollo de la economía en nuestro país, porque estamos encontrando cada vez más empresas que están utilizando a la plataforma para financiar sus proyectos. Entonces, creo que es una muy buena referencia acerca de cómo se está dinamizando la economía en nuestro país. Y Franco, ¿el crecimiento, o Fernando, se ve de manera similar o en igual proporción tanto de la cantidad de emisores como también de los inversionistas? Bueno, de hecho nosotros tuvimos en el año 2022, el año pasado, aunque no tuvimos un muy buen volumen de negociación, como vemos, de hecho vemos una pequeña caída, fue casi un 13% con respecto a lo que había sido el 2021 en volumen de negociación. Sí tuvimos el año pasado récord de nuevas empresas registradas. Entonces, las empresas a través del 2022 capaz no tenían suficiente previsibilidad como para hacer emisiones de bonos o de acciones, pero de igual manera convencidos obviamente de que la herramienta de financiamiento del mercado de capitales es una solución, se fueron registrando y bueno, de hecho vemos este año 2023 que sigue creciendo el volumen de lo que son las empresas registradas y creo que, bueno, Franco tienen un par de slides más, incluso el crecimiento de comitentes que son los inversionistas. Franco, avancemos entonces en esta presentación, perdón por la interrupción, era solamente para hacer esas puntualizaciones. No, por favor, para eso estamos. Ok, en la segunda lámina tenemos el volumen negociado. Esto es el acumulado que tenemos hasta el mes de agosto de los diferentes años. Acá se puede ver ese aumento del 81%. Podemos ver que en el 2022 teníamos 12,1 y otra vez nos remontamos al 2021, fue récord en la bolsa, teníamos 13,4 el segundo cuatrimestre. En el 2023 el número llega a 22 billones. Para tener una idea un poquito de lo que en este año se hizo por mes, estamos hablando más o menos de una negociación de 1.7 billones de guaraníes por mes. O sea,
La bolsa en realidad en unos meses o en 1 o 2 meses llegaría a tener un récord si sigue esta tendencia. Creemos que va a seguir. Creemos que va a seguir con esa tendencia. Entonces, acá podemos ver, bueno, ese aumento que de hecho ya lo plasmamos anteriormente, porque acá lo vemos acumulado. Y en la siguiente lámina podemos observar la participación de los diferentes instrumentos, siempre mirando el segundo cuatrimestre. Podemos ver que donde vemos una variación es en los instrumentos de reporto, básicamente. Hay un cambio, hay una mayor utilización de reportos, ¿verdad? Operaciones de reporto. Y tenemos los derivados desaparecen en el 2023. Hay menos operaciones en lo que es derivados. ¿Podrías definirnos, por favor? Genial. Y para aclarar, las operaciones de reporto son instrumentos que se utilizan mucho para conseguir liquidez de corto plazo, sobre todo en nuestro mercado. Es decir, empresas que por ahí tienen títulos disponibles. Yo como empresa puedo tener dentro de mi cartera de inversiones títulos de bancos, financieras, de empresas del agro, es decir, bonos. Entonces yo me doy cuenta que por ahí necesito obtener liquidez de acá a 60 días o de acá a 90 días. Mi proveedor todavía no me está pagando, yo necesito pagar a mi proveedor en el extranjero. Entonces lo que puedo utilizar, y una de las opciones o instrumentos en ese caso, es el reporto. El reporto consiste en, básicamente, yo te vendo a vos, Gladys, por ejemplo, un título, vos me das esos fondos hoy en día, y dentro de 60 o 90 días yo me comprometo a recomprarte esos títulos. Entonces es una compra con una obligación de recompra. Qué interesante. Entonces uno de esa manera puede obtener liquidez ahora, y bueno, dentro de los 60 o 90 días que uno ya calcula que ya me va a pagar mi cliente a mí, entonces te recompro nuevamente mi título, entonces no me tengo que desprender necesariamente del título, pero sí me serviría para obtener liquidez hoy en día. Habla también de la confiabilidad en el sistema, esa posibilidad de vender y recuperar, querer recuperar. Sí, de hecho, vamos a decir, la figura del reporto está creada para eso. Está creada para generar esa liquidez y está creada para tener esa confiabilidad dentro del sistema. Entonces, es un instrumento bastante utilizado, no solamente a nivel local, a nivel mundial, y sirve, como bien mencionaba Fernando, para otorgar liquidez en periodos de corto plazo. Este crecimiento que estamos viendo obedece más allá de lo que es el crecimiento natural que tiene el mercado de capitales en nuestro país, también a la reactivación de la economía, como que los agentes están más confiados también y dispuestos a invertir. Totalmente, Gladys. De hecho, como bien dijiste al inicio, ¿verdad? Hace poco salió lo que es el PIB al cierre del semestre, ¿verdad? Tuvimos, como mencionaste, un 5,4% y interanual 5,9% de crecimiento, ¿verdad? Entonces, de hecho, la economía se está reactivando. Eso tiene una implicancia en los emisores. Y también, por otro lado, no olvidemos de la reducción que viene de la tasa de política monetaria que viene haciendo el Banco Central, que tiene una implicancia directa en el costo financiero para los emisores. Entonces, podemos verlo por ambos lados, ¿verdad? Una buena perspectiva económica y también el Banco Central que se encuentra reduciendo el costo de la política monetaria. ¿Esperan que se siga reduciendo aún más la tasa de política monetaria? La perspectiva que nosotros estamos viendo nos hace creer que sí, de hecho, y bueno, estoy hablando incluso de información que es de público conocimiento, porque el mismo Banco Central está manifestando constantemente que la inflación hoy ya se encuentra dentro de lo que es el rango objetivo, pero obviamente ellos como autoridad y como agente protagónico de lo que es el mercado y las regulaciones, obviamente tiene que ser bastante previsible y bastante conservador en cómo va aplicando las dinámicas. Y creo que ese es un muy buen punto que ayuda justamente a la previsibilidad que necesitamos darle a los actores para que puedan acudir al mercado a tomar las decisiones de financiamiento. Bueno, avancemos entonces en estas láminas que aún nos queda para presentar a la audiencia, que nos está trayendo hoy el equipo de MF y también aquí la Bolsa de Valores en la persona de Fernando. Nos quedamos entonces en las operaciones, los tipos de operaciones. Ahora, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Ahora vamos a hablar un poquito de los fondos de inversión, Gladys. Los fondos de inversión que estamos viendo acá con corte a junio, porque los fondos de inversión reportan de manera trimestral. Entonces no lo tenemos de manera cuatrimestral, lo tenemos a junio de 2023 y vamos a compararlo contra el 2022. En este caso podemos ver los activos bajo manejo, que son básicamente todos los derechos que poseen estos fondos, ¿verdad? Ya puede ser inmobiliario, puede ser financiero, de diferentes rubros y sectores. Podemos ver que prácticamente hay un aumento del 27% en la cantidad de activos, que pasaron de 418.000
millones, para hacer números redondos, a 509 mil millones. Y después lo que tenemos abajo un poquito la rentabilidad que otorga cada uno de los sectores de manera agregada. Podemos ver que en el 2022 el sector que mejor rendimiento dio fue el logístico con 6,5%. Y actualmente, analizando los datos a junio de 2023, podemos ver que la ganadería está en 7,5%. Y el logístico le sigue con el 6,4% y el financiero con el 3,8% y así sucesivamente con los sectores de inmobiliario y forestal. Entonces, esto es un poquito un pantallazo de lo que son los fondos de inversión cerrados. Y de esta manera, bueno, podemos ver un poquito una de las herramientas para invertir que tienen los inversores a su alcance. Y en la última lámina podemos ver un poquito las comitentes, que es lo que había mencionado Fernando. Acá podemos ver la cantidad de... Las comitentes son las cuentas para operar en bolsa, básicamente. Y acá podemos ver la cantidad de comitentes que se van agregando por cuatrimestre. O sea, esto estamos viendo el segundo cuatrimestre, cuántas cuentas nuevas se abrieron. Podemos ver el 2023 como significativamente fue el mayor en los últimos años, con un incremento del 59% con respecto al 2022. Estamos hablando de 2.436 nuevas cuentas comitentes. A la fecha, más o menos el número está en 15.000. El año pasado cerró en 13.000 cuentas comitentes. Y esto habla un poquito, bueno, del interés que existe de los inversionistas por diversificar sus ahorros, ¿verdad? Claro. Ahí para sumar nomás y para hacer una comparación a lo que manifiesta Franco de lo que es el crecimiento de nuevas cuentas, si nosotros esto extrapoláramos, por ejemplo, a lo que es el sistema bancario, tenemos aproximadamente más de 3 millones de cuentas bancarias de personas o de empresas dentro del sistema bancario. Si nosotros consideramos que cada empresa que tiene una caja de ahorro, una cuenta corriente, también es un potencial emisor porque de alguna manera o en algún momento del mes tiene liquidez disponible dentro de su cuenta corriente, entonces podríamos tener hasta 3 millones fácilmente de comitentes. Nosotros en nuestro mercado estamos en una etapa inicial, estamos sumando nuevas personas que estén dispuestas a invertir, pero bueno, hoy en día, como decía, tenemos 2.436 nuevas cuentas en este segundo cuatrimestre, pero nos queda todavía muchísimo camino por recorrer. ¿Es factible crecer a esta misma tasa que estamos creciendo en el 2023 los siguientes años, toda vez que no ocurra ninguna catástrofe mundial, ninguna pandemia ni nada similar? Sin lugar a dudas, como habrás visto, bueno, en las láminas anteriores cuando hablábamos de los volúmenes de negociación que habíamos tenido, si vemos el 2018, 2019, estamos teniendo crecimientos cercanos entre el 80 y 100% en algunos años de lo que es el volumen de negociación. Entonces, crecimiento exponencial como estamos teniendo, podemos seguir teniendo. La clave acá siempre es tener un entorno y un mercado previsible para que los actores puedan tomar las decisiones correctas y con la información disponible. Fernando, Franco, muchísimas gracias por su visita en la tarde de hoy. Los esperamos próximamente. No hace falta esperar un mes. Pueden venir antes con todos estos datos también. Genial. Muchísimas gracias, Gladys. Un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias, Gladys. Encantado de estar acá. Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, y también Franco Rojas, analista financiero de MF Economía e Inversiones, compartiendo con nosotros en la tarde de hoy. 17:18, tenemos que cumplir, vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy queremos hablar también del crecimiento de la economía, de cuáles son, digamos, los sectores y rubros que más explican esta expansión que estamos teniendo hasta este momento en nuestro Producto Interno Bruto, pero esto y mucho más les contamos enseguida a la vuelta de la pausa. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.